Bueno, buenos días a todos, a todas y a todos aquellos quienes se han conectado el día de hoy en esta jornada. Mi nombre es Agostina Cataño. Yo me desempeño en el área de género y diversidad sexual de la universidad, y hoy voy a estar presentando este conversatorio en el marco del 17 de mayo, el Día Internacional contra toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad de género y su expresión. Así que bueno, desde el área de género y el Instituto de Género, agradecer a todos y a todas aquellas y aquellos que se han conectado para acompañarnos. Y bueno, para pasar a los oradores, a los oradores que hoy nos van a acompañar hoy, le voy a ceder la palabra para presentar este conversatorio a Eugenia Escoco, la decana del Decanato de Derecho, perdón, del Decanato de Humanidades y Ciencias Sociales. Gracias, Euge. Gracias a vos, Agus. Bueno, tomo el lapsus, a pesar de que lo social y lo humano es algo que nos convoca, en realidad también se trata de derechos, ¿sí? Así que es válido, me pareció hermoso tu lapsus, Agus. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, un placer estar aquí, poder encontrarnos. Simplemente yo le decía a este equipo hermoso de trabajo, Andrea, Mirna, Car, Mimi, Agos, que hoy desde la universidad, en un momento con la intención de reunirnos de manera saludable, sustentable, con el fin de apoyarnos y de esa manera contenernos y contener a la diversidad. Para nosotros es muy importante como universidad. Les agradezco muchísimo que estén participando, y sin duda que soy una convencida que lo que se hace en comunidad y se hace de manera colaborativa es lo que genera los mejores efectos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. Así que bueno, de alguna manera mi saludo es en representación de la rectora, el vicerrector, que en este momento no pueden estar presentes, pero que sin duda que van a recibir los resultados y todo lo que acontezca de este hermoso espacio. De nuevo, muchas gracias, bienvenidos y a disfrutarlo. Gracias, Euge. Bueno, y para iniciar yo quería contarles, porque veo que hay personas conectadas desde todos los lugares del país, inclusive desde otros países veo también, que hoy día en campus está flameando la bandera LGBT, bueno, haciendo mención a este día, y haciendo mención también un poco al 9 que acaba de pasar hace poco, el 9 de mayo, por la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país, que es otra de las temáticas que se van a abordar el día de hoy. Así que, bueno, para no extenderme más, le quiero dar la palabra a la facilitadora, moderadora, quien va a acompañarnos en este encuentro, entre otros oradores que van a estar presentes también, y ella va a presentar. Es Mirna Lozano Bosch. Mirna es abogada especialista en Derecho Laboral, en Abogacía del Estado y en Gestión de las Organizaciones, y trabaja en enlace territorial en materia de géneros y diversidad en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Es docente de nuestra casa de estudios y, bueno, una experta en la temática también. Así que gracias, Mirna, por tu participación el día de hoy. Muchas gracias, Agos. Bueno, muchas gracias a la universidad por ceder el espacio para conversar hoy. Tan importante que tengamos presentes hoy más que nunca, por ejemplo, que hace más de 2 meses que Tehuel está desaparecido, ¿sí? Para nosotros esto es una situación que les CIS, nosotros necesitamos poner sobre relieve, empezar a conversar, porque la situación de la población trans en el país es una situación que, si bien comparada con América Latina tiene leyes
que hoy estamos de alguna manera celebrando y nos acompañan, y esto ha sido un giro de paradigma para la región, junto con Uruguay y con Brasil, que también acompañan con legislación acorde a los colectivos, y estas leyes son parte de su lucha y de su construcción. No podemos dejar de decir que si Tehuel no fuera trans, estaríamos quizás en un caso conmocionante, hablando de él todo el tiempo, ¿sí? El 11 de marzo, el último día que se vio, fue a buscar trabajo dentro de un partido bonaerense y no se lo vio más. ¿Bien? Esto es para nosotros algo que nos tiene que interpelar, que en el día en el que vamos a conmemorar no solamente ese 9 de mayo de 2012, que fue la sanción de la ley 26743, que pone de alguna manera, empieza con el reconocimiento del Estado a la identidad de género como un derecho, sino también cómo va a funcionar este día que se va a conmemorar el Día Internacional contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género y sus expresiones, ¿no? Creo que aquí empezamos, y creo que inmediatamente me cabe darle la palabra a Carl Brugnoli, que está con nosotros, licenciado en psicología. Es un activista realmente con su especialidad en orientación organizacional, perspectiva en género y diversidad LGTBQ+. También tuvo una cuarta mención especial en el certamen del año pasado de estudiantes destacados de nuestra universidad, y creo que Car, con su palabra, bueno, nos va a traer justamente las cuestiones importantes que tenemos que tener presentes a la hora de hablar de la identidad de género en las organizaciones, y las herramientas que necesitan estas organizaciones para entender que esta realidad tiene que ser una realidad que no sea no solamente comprensiva, sino que verdaderamente empiece a ser traducida en decisiones concretas. Car, bienvenido. Muchas gracias, Mirna. Hola a todos, todas y todes. La verdad que estoy muy contento y muy emocionado también de estar acá presente, de ver caras nuevas, ver profesores que a mí particularmente en lo que fue mi transición, verlos acá presente y ver que ellos me han acompañado, me han impulsado también a ser el profesional psicólogo que soy hoy en día. Me emociona mucho y agradezco mucho que esté Eugenia y la profe Techi. Creo que quienes hayan podido cursar con ella saben lo que son como profesoras. Así que nada, la verdad que muchas gracias también por el espacio. Me parece muy importante esto, la co-construcción sobre un lugar, una sociedad, y bueno, digamos, lo que yo me dedico a hacer un poco es hablar sobre la identidad de género dentro de lo que son las empresas, y por qué es importante, digamos, aprovechando el día de hoy que estamos hablando de la discriminación por género y por orientación sexual, por qué es importante hablar de un cambio cultural dentro digamos, de las organizaciones. Así, digamos, en cortito, me gustaría que las personas que estén trabajando dentro de recursos humanos, sean parte de una empresa, puedan poner como reacción la manito así, como para tener una idea más o menos de el público. Si alguien se anima. Genial, muchas gracias a todos los que están levantando la mano. ¿Por qué es importante más o menos saber si están trabajando en recursos humanos o no? Porque por ahí uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para que la empresa donde estoy, el lugar, digamos, en el que trabajo, o tenga un propio emprendimiento, tenga como más acceso, o empecemos, digamos, a hablar un poco más de lo que son los derechos humanos de las personas, sobre todo trans, travestis y no binarias dentro del ámbito laboral, y es aportando lo que a mí me gusta decir, el granito de arena desde donde yo puedo, que es a través de la capacitación y la formación, con las voces
que somos nosotros, ¿no? Nosotros, las personas trans, que estamos, digamos, luchando, digamos, para que realmente la ley de identidad de género y el cupo laboral trans, no solamente en el ámbito, digamos, público, sino también privado, que es como una parte muy grande, y yo creo que es la parte como mayor, donde uno quiere tener su primera experiencia laboral, uno quiere empezar a formarse en su parte de trabajo, uno mismo puede tener un emprendimiento. Me parece esto, que es como importante empezar a hacer la formación o a escucharnos a nosotros, que encima, yo hablo, digamos, por mi parte, como un varón trans privilegiado por haber accedido, digamos, a una educación universitaria y haber podido tener, digamos, mi título de psicólogo, y también la posibilidad de haber sido acompañado tanto por mi familia, mis amigues y los profesores de mi universidad. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de nuestros compañeros y compañeras no tienen acceso a la educación, no tienen acceso, digamos, a un trabajo digno. Por eso sucede lo que sucedió con el compañero Tehuel, ¿sí? Y también no tienen, digamos, el acompañamiento de la familia, de los amigos y también de la institución en donde, ya sea primaria, secundaria o universitaria o terciaria, no los acompañan. ¿Y qué es lo que sucede? El abandono y lo que puede suceder también, digamos, a nivel de salud mental, lo que produce, digamos, los índices altos de lo que es el suicidio, la depresión en la comunidad, en las poblaciones, digamos, trans, travestis y no binarias. Y también buscar o conseguir el trabajo que haya, en las condiciones que sean, porque realmente se la pasa, o hay compañeros que la pasan muy, muy mal, ¿sí? Entonces esto es como la co-construcción, me parece que también nos invita a pensar cuáles son, digamos, la mejor manera de poder poner en pie o empezar a trabajar realmente y hacer una inclusión realmente real en cuanto a las poblaciones, digamos, de personas trans, travestis y no binarias, en lo que es el ámbito laboral, y nos va a permitir también, a través de la formación, empezar digamos, a que esas mismas personas puedan acceder a través de esto, poder conocer el clima o el lugar del trabajo en donde yo me encuentro. Si es digamos, por ejemplo, si yo tengo una empresa o estoy en la parte de recursos humanos en el cual quiero tener a un chico o una chica trans, tengo que saber si las condiciones que están dentro, digamos, de la empresa son dignas. Tengo compañeros que realmente apoyan y avalan, digamos, lo que es la inclusión, la perspectiva de género. Sé que, digamos, no va a haber discriminación. Esa persona va a entrar en condiciones dignas, va a tener... Ahí está, Car, se muteó. Ahí está. Sí, ¿Muteó? Ah. Se muteó el audio ahí, justo cuando estábamos en el... Perdón, no sé hasta qué punto llegaron. Hasta recién, o sea, hace 10 segundos que se cortó. Genial. Eso también, digamos, hablar del clima, digamos, del clima laboral para las personas, digamos, de recursos humanos que están dentro de lo que es recursos humanos, también nos va a permitir poder hacer un diagnóstico real de que si es posible que una persona pueda entrar, digamos, una persona trans pueda entrar y acceder a condiciones dignas de trabajo. También es pensar las políticas, ¿no? ¿Cómo son las políticas de inclusión dentro de las empresas? ¿Son realmente, digamos, yo siempre hago esto o me gusta decir esto, todos somos inclusivos o toda empresa, universidad es inclusiva cuando es el 17 de mayo o cuando es el mes internacional que es junio, el mes internacional de la diversidad, o cuando es el mes nacional de lo que es la diversidad que trae noviembre? Nos sacamos fotos, incluimos personas, hablamos de Tehuel, por ejemplo, en este caso, que yo veo mucho en las redes sociales como en LinkedIn,
pero después, ¿qué sucede? Nada. O cuáles son, digamos, los lugares de puestos de trabajo reales que tienen las personas, o sea, las personas trans. Yo no he visto, o todavía no he visto, por ejemplo, mujeres trans o hombres trans que sean gerentes, que tengan, digamos, como la posibilidad de poder hacer carrera, porque siempre se busca como la inclusión para sacarnos la foto, o lo que se conoce mucho como el pinkwashing. No sé si escucharon, digamos, de ese nombre, que es como, nos sacamos una foto, hacemos una propaganda, todos en el mes de la diversidad ponemos el logo de la bandera de la diversidad, pero después nos olvidamos de hacer inclusión, o una inclusión real que nos permita que una persona trans entre sin ser licenciado o sin estar estudiando, porque también la realidad es esta. En cuestiones, digamos, de porcentaje, sobre todo las mujeres trans o las feminidades trans, por lo menos el 85% están en situación de prostitución. El 64% más o menos no tiene cobertura de salud, el 58% ha sufrido violencia por parte de tanto fuerzas policiales como la sociedad en sí, y el 45% no terminó el nivel secundario. Y como se escucha muy seguido, la expectativa de vida promedio son por lo menos de 36 años para las mujeres trans. Entonces, la pregunta es acá, ¿qué tipo de inclusión estamos haciendo real? Una inclusión que nos dicen, bueno, yo quiero contratar a una persona trans, pero tengo en lo que es el puesto de trabajo estos requisitos: que sea estudiante estudiante avanzado o licenciado en algo, que tenga por lo menos 2, 3 años de experiencia, lo mismo que nos piden a la mayoría, ¿no? Y ustedes dicen, bueno, pero a todos nos pasa lo mismo, o todos estamos en la misma situación, pero la situación cambia cuando hablamos de privilegios. Yo no puedo, digamos, como compararme, yo siendo varón trans, compararme mucho menos con mujeres trans, y menos con compañeros varones trans y compañeras no binarias, que no tienen acceso, digamos, a una educación como la tuve yo. Y hago mucho énfasis en esto porque si queremos hablar de un cambio real en lo que, en lo que son las empresas, tenemos que empezar a pensar o a reestructurar lo que serían los puestos de trabajo y qué es lo que yo voy a buscar en una persona. Si al fin y al cabo las competencias las tenemos todas, se aprenden, y de última, cuanto más una persona tenga experiencia y posibilidad de carrera, creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? No sé si me estoy extendiendo mucho, pero bueno. Ahí, Car, una de que nos escribe después nos pregunta si Sí, podía tener acceso a las estadísticas. En realidad, los estudios sobre el colectivo son bastante certeros, bastante también escandalosos, ¿no? Éticamente escandalosos para nosotros como sociedad. Digo, pero te preguntaban justo si podían después hacer hincapié en estas encuestas. Lo que sí, sí, sí. Perdón, es fácil. Entras, pueden poner en Google académico y ponen estudios de personas trans en el ámbito laboral argentina, y van a ver, digamos, que la mayoría coincide en lo que es cuestión de porcentajes, ¿sí? Pero bueno, hay un montón de información, sobre todo en Fundación Huésped tienen los porcentajes como más actualizados, si es que les sirve. bien, perfecto. Muchas gracias, Car. Bueno, para seguir y poder hacer circular la palabra, ahora a mí me gustaría pasarle la palabra a Mimi Argüello Lobo, licenciada en diseño de indumentaria y textil, docente y tallerista, diseñadora y creadora de Molecule X, co-creadora de Varieté Mi Querida, drag performer, es una activista y artivista travesti. Y Mimi, además de ser parte de nuestra comunidad en la universidad, tiene una tesis bastante fuerte y buena de su creación, así que les invito también a escucharla. Y Mimi, tenés la palabra.
Ahí estamos habilitando el micrófono, Mimi. Ahí está. Con esto de mutearme y demás, una se marea. Muchas gracias, Mirna, por la presentación, me siento súper honrada. Y bueno, por supuesto, que si hablamos de diversidad, escuchemos voces diversas, me parece fantástico, y me siento súper incluida en este caso. Agradezco un montón también, y me parece súper hermoso que estemos aquí con Car dando de qué hablar, ¿no? Bien, yo en este caso, mi participación la voy a plantear como una travesti que viene a traerles preguntas más que afirmaciones, y es justamente para empezar a sabernos como sujetos políticos, cómo podemos ir cambiando este panorama. Un panorama que podemos principalmente describir como que, por ejemplo, el 78% de los crímenes de odio que sucedieron en el país, desde la segunda mitad del año pasado hasta hoy, es ejercido sobre identidades trans, principalmente sobre mujeres trans. Y sobre ese dato, que cuando yo me puse a armar esto, dije, voy a tirar cifras, porque quizá de eso también se trata, tiremos cifras para describir un contexto, pero cuando llegas a la cifra te das cuenta que la cifra es el final. La cifra es donde hemos llegado. Y para entenderla hay que contextualizar, y cuando contextualizamos es donde vemos el ADN de todo esto. Y ese ADN, por ejemplo, va desde que no tenemos visibilidad, que no tenemos una representatividad digna, que las personas trans, no binarias o travestis, como en mi caso, tienen acá al frente tuyo una persona travesti que se reivindica desde esa palabra, que agarramos nuestra identidad y la hacemos nuestra principal tarjeta política. Entonces vemos cuál es el contexto, y cuando yo les hablo de representatividad, por ejemplo, dejaría una pregunta para que quizás si me quieren responder ahí en los comentarios. ¿Cuál fue la primera persona trans que vieron en persona o en la tele? ¿Qué edad tenían ustedes cuando la vieron, le vieron o lo vieron? Y principalmente, ¿cómo comprendieron o cómo entendieron su identidad? ¿Por qué estoy con todas estas preguntas y demás? Principalmente porque cuando hablamos de inclusión y cuando vemos que este conversatorio se llama inclusión, tenemos que contextualizar de una forma mucho más, ¿cómo decirte? De una forma más agresiva, y pensarnos a nosotros primero que qué estamos haciendo para hablar de inclusión. ¿Quiénes somos nosotros para hablar de inclusión? Y repito, y me sumo, adhiero y suscribo a las palabras de Carl Brugnoli, principalmente porque también tuve el gran privilegio de acceder a educación universitaria, de acceder a educación universitaria en el siglo XXI, de poder licenciarme, de poder estudiar, y en el día de hoy trabajar de lo que amo, y la realidad de nuestros compañeros es totalmente opuesta. Y una lo empieza a ver principalmente cuando tiene frente a una entrevista de trabajo. Y cuando tu currículum no se lee, porque lo único que ven al frente suyo es una travesti. Y eso, en este caso, en lo que una está formada, en lo que una pudo acceder al privilegio de la educación, sabe cómo responder, sabe cómo salir de esta situación, sabe de qué herramientas agarrarse, pero no es la realidad de nuestros compañeros. Entonces, cuando yo hablo de visibilidad y de representatividad, hablo de quiénes son las personas trans que conocemos, cómo han llegado, dónde están y cómo hemos comprendido su identidad. Sí, mira, ahí estoy leyendo, Cris Miró me ha salido mucho, me ha salido mucho Flor de la B en Los Roldán, ha salido muchos peluqueres del barrio, travestis que nos han rodeado siempre, y en este caso no los hemos podido ver, porque si somos lo suficientemente, ¿cómo decirte?, sensatos con todo esto, sabemos muy bien que cuando quisimos comprender su identidad,
teníamos frente a nosotros palabras como desviade, enfermo, un varón que se viste de mujer, o viceversa, una mujer que se viste de varón, esa frase espantosa del cuerpo equivocado. Entonces son todos estos conceptos y estas preguntas que vengo a traerles para principalmente desde raíz entender por qué vamos a hablar de inclusión y tienen a 2 personas trans al frente suyo. Principalmente porque no es algo, ¿cómo decirte? No es algo muy común, porque como dijo Carlos, no hemos visto docentes trans, no hemos visto gerentes trans, no hemos visto presidentes trans, no hemos visto personas con cargos que son las personas que manejan el mundo siendo identidades trans. No me quiero ir un montón, porque en realidad una se esquematiza lo que decir muchas veces al vicio, porque después terminás dejándote llevar por todo lo que esto significa. Pero me gustaría justamente hablar de un concepto que yo vengo manejando hace mucho y que inclusive lo estoy escribiendo, surgió mucho cuando elaboraba mi tesis, que es el concepto de ignorancia elegida. ¿Por qué hablo de ignorancias elegidas y en un conversatorio sobre inclusión y decir, esta travesti se equivocó, la pusieron mal, no está acá bien? Hablo de ignorancias elegidas porque hay muchas personas que se encargan de que el 78% de los crímenes de odio sea sobre identidades trans. Hay muchas de esas personas que han elegido también no saber, que han elegido no entendernos, ¿sí? No me voy a la llorar, pero hay personas que se quedaron con esa explicación que nos dieron nuestros padres y que dijeron, sí, son desviados, son enfermos, son personas que no merecen, son personas que no están, que no encajan. Y esas personas han elegido. Y lo voy a sostener, y lo voy a sostener mucho, en el momento en el que decidís suspender y decidís cerrarte a la idea de conocer diferentes identidades, estás eligiendo ser ignorante. Y la ignorancia es una de las principales herramientas con las cuales se ejecuta la violencia en la que vivimos. La ignorancia de las personas que nos entrevistan en entrevistas de trabajo y que solamente nos miran y no nos leen el currículum. La ignorancia elegida, principalmente la ignorancia elegida de nuestros docentes, no hablo en mi universidad, la verdad no me ha sucedido más, pero en nuestros docentes, en nuestros verduleres, en nuestros cajeros de supermercado, en nuestros gestores públicos, en quien vas a cambiarte el DNI, estamos hablando de personas con ignorancias elegidas, principalmente en establecimientos públicos y privados en los cuales se debe cumplir la ley Micaela y no se cumple ni por casualidad. Desde el primer momento en el que te millenderean, en el que te tratan con pronombres que no son los propios, los tuyos o los autopercibidos, estamos violando también una ley, que es la ley Micaela. Más que todo dejarles ese saber, dejarles esas preguntas, dejarles saber cuán ignorantes somos, qué decidimos ignorar en su momento, porque también la ignorancia en cierto punto es cómoda, es decir, prefiero no saber esto porque mi círculo, mi empatía llega hasta acá, mi vivencia es esta, yo sobrevivo de esta forma, y no tengo cruce con personas trans, y es ahí donde suspendemos nuestra empatía, que es lo que nos hace crecer como seres humanos, y suspendemos nuestros conocimientos, cómo logramos llegar, cómo logramos avanzar como sociedad. Por menos ignorancias elegidas, por que nos escuchen a nosotros, porque escuchen las voces trans, y bueno, porque aparezca Tehuel de la Torre. Gracias. Gracias, Mimi. Gracias, Mimi. Gracias. Bueno, tu discurso es claramente muy fuerte, muy movilizante, así que para mí, y creo que para todos los que estamos en la sala, claramente la voz de Cari y la voz tuya son para nosotros aleccionadoras, ¿no? Para nosotros que, vuelvo a decir, yo creo que hay que tratar de tener una mirada menos
menos obsecuente con la ignorancia también, ¿no? Yo creo que ya estamos en una evolución en que estas leyes ya están por cumplir 10 años casi, o sea, ya el giro del derecho, sabemos que no se soluciona con una ley, eso está claro, es una toma de decisiones. Esto que Carla decía, bueno, ¿cómo puede ser que en Argentina todavía para una entrevista de trabajo yo tenga que decir mujer, varón? ¿Cómo puede ser que a mí me pregunten, me pidas una foto? O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo puede ser? Cuando ya sabemos que hay fuertes movimientos, incluso de países que tienen a la discriminación en estándares mucho más estrictos, en donde está prohibido frente a una entrevista de trabajo preguntar los proyectos de vida, está prohibido preguntar el sexo, está prohibido. Y la bio, que yo siempre digo, el tema del currículum con respecto a las identidades trans no binarias siempre tiene que ser leído de otra manera. ¿Pero por qué de otra manera? El tener una identidad en este sentido genera competencias muy importantes, ¿no? Es un quebrar, un hacerse en una sociedad absolutamente hostil, absolutamente sí patriarcal. Entonces esa competencia, esa habilidad de poder establecer aún así rapport, aún así establecerse y luchar y establecerse en un sentir, tiene que tener una mirada además no solamente dignificante desde el acceso al trabajo, que es como un derecho que ya no puede soslayarse más. Yo y vuelvo a hacer mención a lo vergonzante es que haya salido un cupo y que haya salido por decreto, digamos. Si bien es una medida celebrada, entiendo que es una medida que solamente pudo tomarse en el Estado, que tuvo que salir por decreto y que establecidos los consensos sobre leyes que ya están por cumplir una década, nosotros estemos siguiendo preguntando a las empresas para ingresar qué proyecto de vida tenés y mandame una foto. O grabate en un video. O sea, digamos, creo que hay que tratar de entender que esto tiene un significado y tiene historias por detrás, ¿no? Digo, Luana Berkins, un montón de feminidades trans, de varones trans que han tenido, digamos, mucho trayecto en esto. Para seguir, y me gustaría, si está por ahí Vicky, María Victoria Amaya es estudiante nuestra de la universidad, de la Tecnicatura en Relaciones Laborales, y me gustaría, si está Vicky, por ahí, no sé si vos le ves a Vicky para poder darle la palabra. Sí, ahí le solicité que se pueda desmutear. Vicky, si tenés ganas, conversamos. Es valioso. ¿Ahora me escuchan? Sí, claro. Bienvenida, Vicky. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, voy a dar mi humilde relato como alumna de la universidad. Mi nombre es Victoria Amaya y, bueno, como dijeron acá los chiques, de verdad que para mí también es muy difícil esto de poder hablar de toda la lucha que tenemos por todas las cosas que nos pasaron, de verdad, porque, bueno, yo voy a contar humildemente y voy a tratar de ser lo más concisa posible, de contar mis relatos. Yo vengo de una provincia de San Juan, soy oriunda de San Juan, tengo 9 hermanos, el cual soy la única mujer que, ¿cómo se llama?, que terminó sus estudios, que está en la universidad. Mis papás no tuvieron muchas herramientas, es decir, que siempre a mí me costó y lo hice. Decidí ser una chica trans, fui expulsada de mi casa por mis padres, el cual tuve que ejercer el trabajo sexual. Me fui de mi casa, caí en otra provincia, fui sometida a trata de personas en la provincia de Mendoza, la pasé muy mal. Gracias a todo eso puedo decir que de eso
soy una resiliente y saco fuerzas de todo lo que me pasa a diario en la vida, del bullying que también sufrí, de todas las cosas que me pasaron y la tuve que luchar sola. Gracias a Dios llegué acá a Córdoba y conocí personas hermosas, se me abrieron muchísimas puertas y puedo decir que hoy por hoy me siento totalmente agradecida con el universo, porque de verdad que soy una privilegiada, como dicen los chicos, cuesta mucho. Y bueno, ahora estoy trabajando en la municipalidad, estoy en la parte, en la subsecretaría de Capital Humano. Y perdón, puedo decir que ahora me siento bien. Hace poco, hace meses que estoy trabajando, después de muchísimos años de no insertarme laboralmente, es como que me cuesta esto de sociabilizar, de entrar en contacto con todos, porque siempre he sido como tan discriminada en todos los ámbitos, es como que por ahí me cuesta un poco tener que soltarme. Bueno, fui amiga de Azul Montoro, uno de los casos de crímenes de odio más importantes acá en la provincia de Córdoba. Esa noche estábamos juntas, me podría haber pasado a mí también. A causa de eso, no quise volver más a trabajar a la calle. Estuve muy mal, dejé la facultad un año, me tuve que refugiar y volver a estar en San Juan un tiempo porque fue algo muy fuerte. Fue algo muy fuerte, nunca me había pasado. Tener a una persona así tan de cerca y saber que en un minuto ya no estaba más. Compartía con ella la esquina, sabíamos estar siempre juntas, nos cuidábamos. Yo la defendía siempre a ella, peleábamos juntas, nos acompañábamos en las noches de frío, porque es invierno, porque es verano. No nos quedaba otra, teníamos que pagar nuestro hotel, vivíamos al día a día, más que veníamos de otras provincias, nos cuesta mucho más todo, estamos solas. Así que me parece que este día es súper importante para las personas trans y estoy orgullosa de ser trans y volvería, si tengo que volver a nacer, volvería a nacer trans. Estoy contenta porque a los 9 años de la sanción de la ley de identidad de género, esta ley vino y nos pudo dar la posibilidad a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres trans, de no salir corriendo de los lugares, de los espacios públicos o privados, porque nos daba vergüenza que nos llamaran por el nombre que no nos autopercibíamos. Así que desde ya, muchísimas gracias a todos los que están presentes y bueno, a la Asociación ATA de Córdoba, que es en la cual milito, que soy parte de la personería jurídica y que nos ayuda en esta lucha tan grande que tenemos para que podamos seguir luchando y seguir consiguiendo derechos, y pedimos por la aparición de Tehuel y por la ley integral trans. Gracias, Vicky. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Yo creo que, bueno, después de escuchar a Cara, a Mimi, a Vicky, poco se puede decir, ¿no? Y poco que parezca el derecho claramente fue la manifestación de una lucha del colectivo, ¿no? Y todo lo que falta, no solamente para la toma de decisiones en las organizaciones, en estas pequeñas decisiones que tienen que ver por las cabezas directivas, ¿no? O sea, no basta por ahí el tema de que sean el personal de recursos humanos, ¿no? Acá, hasta la última baldosa de cada organización tiene que ser la que tenga que deconstruir este sistema binario y aceptar, respetar, ¿no? Y si nosotros ponemos el eje de la persona, poco puede incluir, ¿no? Poco puede importar las clasificaciones, ¿no? Y también dejar de mirar el colectivo de una manera victimizante,
¿no? Eso para mí es uno de los relatos más fuertes. Es una cosa que me indigna profundamente porque hay todo un relato, una construcción victimizada. Digo, acá estamos hablando en serio, de cosas de verdad. Acá estamos hablando de derechos. Mirna, perdón, ¿puedo agregar algo a lo que vos decís con el Claro. tema, digamos, de hablar de ESI, de educación sexual integral dentro de las empresas también, ¿no? Eso yo creo que sacaría, pero un montón de prejuicios y de discriminaciones que se dan, tanto ya sea en una entrevista laboral como en digamos, una persona dentro, digamos, del espacio de trabajo, de los supervisores, etc. La ESI tiene que estar en todos lados, universitario, empresas y también, digamos, en cuestión de educación y salud también, eso no olvidemos, la parte de la salud para los compañeros y para las compañeras, el acceso es muy pobre, no todos tienen la posibilidad de tener una obra social que encima te dice que si vos querés, si vos avisás que sos una persona trans, te cobran el doble de lo que le cobrarían a una persona así, solamente porque vos querés acceder a lo que la ley de identidad de género te pide, o sea, te da, digamos, la posibilidad para... Exactamente, el derecho a hormonizarte si querés, el derecho a operarte si tenés ganas, todo lo que sirva para que una persona pueda sentirse como realmente siempre se quiso sentir, ¿sí? No, y aparte todo... lo que implica el peregrinar eso, ¿no? O sea, digo, ¿cómo puede ser que, digo, la ley dice claro que va dentro del el plan médico obligatorio, sin ningún tipo de condición? Entonces, hay que volver a esto, ¿no? A tener que certificar situaciones que, ¿por qué? O sea, digamos, no hay más necesidad de estas cuestiones. Y esto es algo que ya no se puede soslayar más en la inoperancia, ignorancia. Creo que las privadas tienen que, sí, o sea, hay un tiempo para deconstruirse, hay un tiempo para sensibilizar, pero también hay un tiempo para decir, ya está, ya basta, ya basta. Dejar de patologizarnos, o sea, aprovechando que hoy, 17 de mayo, no solamente estamos hablando de discriminación, digamos, por orientación sexual, allá cuando la OMS sacó, digamos, a la homosexualidad como una perversión, sino también pensar que hablar de identidades trans, travestis y no binarias, ya no somos más una patología, no somos una condición. Somos, o sea, lamentablemente es re triste, a mí me pone muy triste decir que somos personas que buscamos tener los mismos derechos, digamos, que cualquier persona en cuestiones básicas, vivienda, salud, educación, trabajo. Pero aparte, sabiendo que el colectivo, además, que tiene una expectativa de vida muy acotada y que no está la oportunidad real del acceso al trabajo, que es lo que verdaderamente dignifica. O sea, digo, esto es esencial, digamos. El eje son las organizaciones privadas. El eje son las privadas. Todos, ¿no? Todos. Pero hay un núcleo acá que todavía está ahí, que necesita una fuerte intervención. Y en esto, bueno, a mí me gustaría ahora darle la palabra a Andrea para hablar un poco del derecho y después volver nosotros para... Andrea es abogada, es abogada por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en Derecho de Familias, es profesora de Derecho Privado 6, que es justamente Familias y Sucesiones en la Universidad Nacional. Tiene una vasta trayectoria también en los estudios de géneros, Derecho, Sociedad y Familias, Derecho de Niñez y Adolescencia, y Derecho Procesal de Familias. Y es investigadora del CIGI y de CECID, y es publicista. Bienvenida, Andre, gracias por sumarte y seguimos conversando. Bueno, en primer lugar, gracias a todos. Soy profe también del siglo, de Derecho Privado 6 y 7, y por eso más que bienvenida para mí la invitación a formar parte de este espacio. Y en realidad aplaudo no solamente la iniciativa que tiene que ver con esto del Día de Lucha contra la Discriminación, o bien el aniversario de la Ley de Identidad de Género, sino aplaudo la iniciativa de la conformación del conversatorio.
¿no? Y en realidad me parece que es fundamental, si vamos a hablar de inclusión, justamente tratar de evitar estas injusticias epistémicas, en términos de Miranda Fricker, de restarle o anular la capacidad que tienen las personas de producir un conocimiento o de poder, de alguna manera, poner en relación sus propias experiencias sociales, ¿no? Y en estos términos, por ahí también a mí me gustaría traer a colación, como soy abogada, ¿no? Cómo es que a lo largo de los tiempos, tanto la ciencia como el derecho han sido unos mecanismos discursivos donde la autoridad ha estado presente, y ha sido tan fuerte el peso de la autoridad en esos discursos que ha legitimado incluso las experiencias vitales de las personas, ¿no? Cuando el derecho de alguna manera reconoce derechos a través de una norma jurídica, ya sea una ley especial, ya sea un tratado internacional, digo, el derecho está de alguna manera otorgándole una cuota de legitimación. A contrario, cuando no dice nada respecto de algunas cuestiones, ¿no? Resta legitimidad a algunas experiencias vitales, incluso, y lo que es peor aún, en algunas cuestiones también transforma esas prácticas sociales en conductas ilegales. Y a veces en conductas alegales, porque no prohíbe ni aprueba una conducta específica, sino simplemente se mantiene en una postura omisiva que lo que hace es justamente vulnerar derechos. Entonces, el derecho siempre ha sido un componente que ha servido de alguna manera para trazar una línea abismal entre lo legítimo y lo ilegítimo, ¿no? Y entre lo ilegítimo, justamente, subordinar algunas experiencias de vida por la falta de legitimidad. Ahora bien, la ley de identidad de género, sin lugar a dudas, fue un salto abismal en términos de reconocimiento de derechos. Un reconocimiento de derechos que vino no solamente a colarse en nuestro ordenamiento jurídico, sino a hacer realidad en nuestro plano interno de normas que ya estaban dadas en el plano internacional. Normas que venían de la mano de lo que conocemos como un paradigma de derechos humanos. Entonces, ley de identidad de género en nuestro país, que viene a entrar en vigencia recién a partir de mayo del 2012, lo que hace es reconocer a la identidad de género como un derecho humano básico. Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos del derecho que tenemos todos, todas, todes, ¿sí? Por el simple hecho de ser personas. Y acá me parece que transita como por ahí el eje de la cuestión. Si nosotros colocamos el derecho de las personas en términos de derechos humanos, vemos que el principal responsable del ejercicio, del goce efectivo de estos derechos, es el Estado, ¿sí? Ahora bien, el Estado, como todos sabemos, una cosa es la letra de la ley y otra es, porque entre el discurso y la realidad hay como un trecho, entre el dicho y el hecho, vieron que dicen hay un trecho, bueno, en esto también hay un trecho. El punto es cómo llegamos de una punta a la otra. ¿Cómo hacemos que estos derechos que existen, que legitiman situaciones de vida, hoy por hoy puedan hacerse realidad? Y esa es una de nuestras grandes apuestas a futuro. Para eso estamos acá, para eso estamos todos, para que de alguna manera podamos poner en marcha algún mecanismo desde la práctica mínima, desde la práctica diaria, para que esto pueda de alguna manera transformar, perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? ¿No? ¿Sigo? Desde una perspectiva integral, gracias Candela, desde una perspectiva integral, podamos de alguna manera empezar a visibilizar cómo hacer efectivos estos derechos. La ley tiene otra gran, porque digo, en términos políticos, la ley ha sido un éxito, ¿no? Cuando hablamos de efectos en términos jurídicos, esto es, cómo estos derechos van a llevarse a la realidad, tenemos una clasificación ahí los abogados muy gruesa que tiene que ver con derechos en términos constitutivos y derechos en términos declarativos. Pues bien, esta es una ley declarativa, no constituye la identidad de las personas constituyen a sí mismas su identidad y lo que hace el derecho no es nada más ni nada menos que reconocerla. Como reconozco la identidad, le reconozco personalidad jurídica, le reconozco a esa personalidad la capacidad para el ejercicio de derechos y a su vez, en el mismo momento, lo que hago
es dejar de lado algo que mencionaron mis compañeras recién, no me acuerdo si fue Mimi o Car, que en algún momento dijo esta idea de que las personas trans nacieron en un cuerpo equivocado, ¿no? La ley viene a dar vuelta a la hoja en esos términos. La ley no entiende a la persona trans como alguien que ha nacido en un cuerpo equivocado. La ley deja de lado un complejo proceso de judicialización. ¿Para qué? Para transitar ese camino para el reconocimiento de la propia personalidad a partir de un sinnúmero de pericias invasivas, médicas, donde tenga que demostrar que realmente estoy convencido, convencida de la elección de vida que voy a tomar. Y deja de lado la ley esa desacreditación histórica de la palabra de la persona, porque la palabra en sí no tenía peso hasta tanto no fuera reforzada por una pericia médica que diera cuenta de realmente la necesidad de un cambio de identidad. La ley me da vuelta la hoja, me borra todos estos requisitos, porque yo puedo cambiar mi identidad, no cambiar mi identidad, perdón, puedo cambiar la registración que tengo en mis documentos a partir simplemente de la invocación de mi vivir y mi sentir. No tengo que acreditar y no necesito que un otro, ni siquiera un organismo del Estado, me acredite. Abandona de alguna manera esta cuestión de la patologización a la que han estado sometidas un sinnúmero de personas trans a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y que sin lugar a dudas la ley ha venido a dar de cuenta. La ley altamente exitosa en términos políticos, ¿no? Reconoce la personalidad, reconoce el acceso a la salud, como recién decía Mirna, en términos de incorporar una obligación a todos los efectores de salud, porque la ley no hace distingo entre lo público y lo privado. Todos los efectores de la salud tienen la obligación de, conforme a esta ley, y porque forma parte del plan médico obligatorio, de cumplir con prestaciones para una salud trans específica. Ahora bien, todos sabemos que esto en la práctica no siempre es así. Entonces, la ley no es suficiente, porque las exclusiones siguen dándose, y las exclusiones también se dan no solamente en cuestiones de salud. Sabemos la problemática en términos de acceso al empleo, la problemática en términos de acceso a una vivienda digna, la problemática en términos de acceso a la educación, ¿no? ¿Le reconocemos a la ley la mejora en una calidad de vida? Sí, se la reconocemos, por supuesto que sí. Reconocemos que la ley ha sido positiva en términos de identidad de género. La ley ha sido muy positiva en términos de permitir el libre desarrollo de la propia personalidad. La ley ha permitido la identificación, esto que nos decía recién Vicky, que no ser llamado por un nombre que no me identifica en cualquier ámbito donde yo me encuentre. Y la ley, de alguna manera, ha revalorizado la palabra, la autonomía de los sujetos trans a la hora de autoidentificarse y no requerir que un otro apruebe o valide esa autoidentificación. Pero también permite la ley que yo pueda acceder a un trato digno sin haber rectificado ningún tipo de documentación, solicitar ser llamado de determinada manera y que me llamen y me identifiquen de esa manera en ámbitos públicos. Todo eso me lo permite la ley. Permite que modifique otros documentos adicionales, como por ejemplo las partidas de nacimiento de mis hijas, ¿no? La ley ha sido un importante vector de inclusión, ¿no? En términos políticos. Ahora bien, necesitamos otras cuestiones más. Y a mí en realidad, cuando pensaba un poquito, me parece que si hay una plataforma que siempre ha sido válida para lograr de alguna manera la eficacia de los derechos, tiene que ver esto de construirlo en términos de paradigmas de derechos humanos. Los derechos son de todos, todas, todes, ¿sí? Cualquiera sea la persona. Y en esto, por ahí lo que podemos conectar es con un concepto que viene del derecho internacional de los derechos humanos, que tiene que ver con el concepto de seguridad humana. Seguridad humana, en realidad, es un enfoque en algunos entienden que es un derecho, otros entienden que es solamente un enfoque. La seguridad humana tiene que ver con un derecho humano básico que tiene que ver con vivir con dignidad. Y para vivir con dignidad es necesario conjugar 3 libertades básicas. La primera libertad tiene que ver con vivir libre de miedo. Libre de miedo en el sentido de
no ser agredido, no ser víctima de agresiones en cualquiera de mis planos, en cualquiera de mis ámbitos de relación, ¿sí? Libertad en el sentido de necesidad. No es libre aquel que no puede satisfacer sus necesidades básicas, y cuando hablo de esto, hablo básicamente de alimentación, del acceso a la salud, ¿sí? Y vivir con dignidad también significa, libertad para vivir con dignidad también significa un empoderamiento. Entonces, me parece que un enfoque desde la seguridad humana lo que hace es poder medir y visibilizar lo que nos falta, ¿no? Para poder de alguna manera empezar a generar de alguna manera reclamos que a partir de un sinnúmero de situaciones puedan lograr un empoderamiento que se traduzca en ejercicio y goce efectivo de derechos, que no es poca cosa, porque en realidad dicen por ahí que vivimos en un Estado democrático, y un Estado democrático es un Estado de derechos. Por lo tanto, es momento de empezar a poner, como dice Mirna, dejar de lado esas ignorancias, ¿cómo decías, Mimi? Ignorancias elegidas, voluntariamente elegidas, dejar de lado ignorancias elegidas, ¿no? Dejar de lado las ignorancias elegidas o impedir que quienes efectivamente tengan a su cargo garantizar los derechos de las personas puedan ampararse en esas ignorancias elegidas para que finalmente podamos vivir todos, todas y todes en un estado de derechos. Eso es todo. Gracias, André. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Creo que, bueno, nunca más presente que el derecho tiene sus dos posibilidades como funciones, ¿no? El derecho como un limitador, como una expresión de poder, propio de una expresión, propio de una estructura que obviamente es cispatriarcal, y la posibilidad de un derecho emancipador, ¿no? La posibilidad de un derecho verdaderamente, un derecho vivo, ¿no? Que básicamente lo que hace es que estas personas, que nosotros como personas tengamos de verdaderamente la posibilidad efectiva de hacer realidad lo que es nuestro, ¿no? Porque digo, por ahí a veces, ¿no? Esperamos que el derecho sea reconocido por el Estado, que el derecho, bueno, toda esa crítica también que tiene muy fuerte el sistema de derechos humanos hoy, que es en realidad ese camino que hay que hacer a veces para que el vivir sin miedo y el vivir frente a una redistribución, esto es el acceso al trabajo, ¿no? O sea, digo, por eso no hay posibilidad de discusión alguna si no hay una charla de redistribución en el medio, ¿no? Si no hay una verdadera, hablemos de libertad, pero hablemos de una desigualdad estructural que se tiene que revertir, digamos. El colectivo tiene que tener acceso, tiene que tener acceso. Y ese acceso ya no puede ser más vedado. Entonces no es que vos me preguntás, reitero, no solamente, y la etapa más vulnerable está frente a la posibilidad de acceder al verdadero empleo, al trabajo, después sostenerse, ¿no? En ámbitos libres de violencia, en donde todos tenemos esta necesidad absoluta de que las violencias sean erradicadas de todas las formas de discriminación, de alguna manera, pero frente a esto que se figura como difícil, digo, el derecho ya estableció estándares y tiene que haber una sanción clara, ¿no? Una sanción clara. O sea, ya hay casos que ya se van perfilando a una sanción clara. Ya no puede permitirse más el odio, el odio transfóbico, ¿no? O sea, ya esto es algo que, reitero, va más allá, hay que cortar. Yo no digo no seguir sensibilizando, pero creo que la sensibilización tuvo una madurez y ahora estamos en una etapa en la que hay que ser muy estricto respecto de cómo se van a hacer efectivos estos derechos, ¿no? Y hay los dos casos, ¿no? El caso del 2011 del Ministerio de Seguridad, que dio después lugar a la presentación del proyecto del 2012, cuando salió, en realidad ese 2011 fue la presentación,
fue cuando se dispuso el pase a retiro obligatorio de un agente policial que, bueno, había tenido en cuenta que se le había afectado incluso una disminución de su capacidad total obrera, ¿no? En un dictamen por tener un trastorno de identidad sexual. O sea, digamos, ¿cómo esa... Y no estamos hablando de hace mucho, estamos hablando de 2011. Obviamente que sabemos que las fuerzas de seguridad nuestras son las que, por su verticalidad, digo, toda organización que se presuma vertical, y en esto las organizaciones y las empresas, por más que nosotros digamos son horizontales, trabajemos sobre un diagrama de colaboración, trabajemos en un diagrama horizontal, no dejan de tener cabezas decisoras. Son organizaciones con toma de decisión vertical. Y nos guste o no, hay que convencer la cabeza para la toma de decisión. Se persuade la cabeza para la toma de decisión. Entonces, la violencia empieza y se destraba desde ahí. Y en ese sentido, creo que, bueno, obviamente que disponer que ese acto por parte de la Policía Federal Argentina en su momento fue una revocación de ese acto de manera clara por ser manifiestamente ilegítimo, contrario a los principios de Yogyakarta, a la Constitución Nacional, a la interpretación y al reconocimiento de derechos de la Convención Americana, y la Corte Interamericana misma de Derechos. Acuérdense que la Argentina no solamente se obliga a través de la convención, sino también a los órganos de aplicación y a los órganos de aplicación son materia, todo el tiempo reinterpretan el tratado. Y la Argentina tiene que ajustarse a la red interpretada, digamos, ¿sí? A la cosa interpretada, digo, porque ahí hablé con un eufemismo legal que tiene que ser explicado. Y sobre todo hay un caso muy reciente, que fue un caso también hace muy poquito, que fue el caso de que en el caso concreto se despidiera un DNI sin el establecimiento del sexo, ¿no? Digo, ahí ya vemos otro antecedente que está en nosotras y que, bueno, básicamente determinó que para el caso concreto, y digo, ya hay que mirar el caso concreto, pero de alguna manera no podemos estar hablando de una ley y después de pronto hacer un formulario que diga femenino o masculino. Digo, esas son las cosas instrumentales que nosotros no podemos permitir más. Y que tienen que tener una sanción en la cadena de responsabilidad de todas las organizaciones. Digamos, esa sanción tiene que ser ejemplificada siempre. Porque les vuelvo a decir, acá no solamente estamos hablando de asegurar derechos, sino también de ejemplificar y que en la cadena de valor de las organizaciones ese tipo de conductas sean consideradas disvaliosas. Altamente disvaliosas. Bien. Bueno, me gustaría devolver la palabra para cerrar, si quieren, a Mimi, a Car y a Vicky. Car. Perdón, justo estaba contestando en el chat porque está muy bueno el debate que se está armando, no sé si lo están pudiendo leer con el tema de los formularios justo. Y nada, porque bueno, hago como un resumen, como una compañera, un compañero preguntó qué tan importante era poner en los formularios, en este caso cuando se mandó, digamos, para la inscripción acá, para este conversatorio, de poner qué tan importante era poner si eras una mujer cis, un varón cis, un varón trans, etc. Y yo digo, ¿no? O sea, nosotros por ahí quizás y está bueno que se hagan estas preguntas porque ayudan, digamos, a romper con el esquema y con la idea de decir, bueno, si yo no tengo problema en poner o no poner ninguna etiqueta, yo, digamos, o a mí particularmente me sucede que yo sí quiero poner que soy un varón trans, si no, ¿dónde existo? ¿Cómo sigo, digamos, diciendo o cómo seguimos como promoviendo que hay, digamos, que hay personas trans dentro, digamos, de lo que es la universidad, si yo no sé, ¿me entendés? O sea, es como, para mí nos sirve como datos, también para relevar cuántas personas también están teniendo posibilidades de acceder a estudiar. También, yo me olvidé de decir, soy
voluntario dentro de lo que es la siglo XXI en el área de género y diversidad sexual, y los invito a todos, todas y todes a formar parte también, porque buscamos la real inclusión, ya sea dentro de lo que es la universidad para con otras organizaciones en toda la Argentina, porque la siglo llega, por suerte, digamos, a niveles digamos, dentro de lo que es el país que quizás otras universidades no han llegado, ¿sí? Esta es mi manera de ver. Ojalá que en algún momento, en algún futuro, todos tengamos la idea de que el género, y que digamos, sobre todo el género en lo que es los formularios, no, todos tengamos la idea de que hay mujeres cis, varón trans, masculinidades, no binarias, travestis, un montón, digamos, de géneros, por suerte, ¿no? Pero hoy en día eso no está, y qué mejor, como leí recién, lo que no se nombra no existe, y chicos, nosotros necesitamos existir, necesitamos que se nos escuche la voz en los formularios. Mimi, si vos querés seguir, te doy la palabra. Estoy ahí como agarrándome de la mecha. Es que si hablamos de diversidad, corazón, no es solamente la banda de colores, la remera de arcoíris. Estamos hablando de conocer las diferentes identidades que conforman la diversidad. Si estamos en un conversatorio que se llama inclusión, podemos, por supuesto, cuestionar nuestro uso del lenguaje, podemos cuestionar nuestras formas en las cuales nos vamos a vincular, nuestros pronombres, nuestras identidades, pero tenemos que tener conocimiento de cuáles son las identidades que conforman esta diversidad. A ver, chicos, la ley tiene 3 páginas, no es muy difícil, no me van a dejar mentir les abogadas, no es una ley larga, no es muy difícil, sabemos muy bien que una ley no nos va a diagnosticar rápidamente y vamos a ver rápidamente el cambio en una sociedad, pero corazón, ¿nos vamos a realmente enojar por el uso de una E o por las diferentes categorías para poder identificarnos cuando se supone que estamos reivindicando la diversidad en un 17 de mayo con un varón trans desaparecido? Por favor, me parece que justamente el conocimiento de nuestras diferentes identidades, desde ahí partimos para visibilizarnos. Si no nos visibilizamos, no hay conquista de derechos. Si no nos visibilizamos, no tenemos voz. Si no nos visibilizamos, no sabemos quiénes son, seguimos en un mundo cis, heteropatriarcal, binario. Eso. Perdón. No sé si alguien quiere tomar la palabra y quede hablando. Gracias, Mimi. Muy bien. Y sí, así es. Por eso creo que ya no se pueden soslayar ciertas conductas. Digamos, ya es tiempo de evolucionar en ese sentido, y quien no esté dispuesto, digamos, a verlo de alguna otra manera, definitivamente debe pagar las consecuencias en ese sentido. Creo que ya necesitamos no solamente empresas inclusivas, sino diversas, pero además, digo, esto no es más ni menos que cumplir con la norma, digamos, esto, digamos, claramente que nadie espera que el camino sea justamente el reconocimiento a través de un camino de la corte, como fueron los casos de Borda, de Cisnero, que fueron casos de mujeres. No hace falta decir que las feminidades trans y no binarias ni siquiera tienen el camino hecho a la corte, porque en realidad no tienen el camino hecho dentro de las organizaciones. Digo, esto cae de maduro. Digo, la pregunta es, ¿con cuántos trans trabajás? ¿Con cuántas personas del colectivo trabajás? Entonces, en este punto es donde yo reivindico que en realidad ya está. Ya pasó, ya basta. Dejemos de hablar también. Digo, el lenguaje sí tiene un sentido. Digo, no es lo mismo hablar de mujer embarazada que de personas gestantes. Digo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Y el que me venga a traer hoy como autoridad la RAE, digo, miren, la RAE particularmente, además, que es algo que nos identifica sobre todo con una colonización propia en América Latina para nosotros mismos como ciudadanas, sino que también, además de eso, no solamente que es un estándar de autoridad, sino que cuando incluyó las palabras, digo, ¿para qué las incluyó? Lo hubiera excluido, o lo hubiera seguido siendo así, porque las incluyó en un sentido incluso peor
que el que la Argentina hoy toma como parámetro. Creo que hay muchos compañeros todavía en América Latina, en países como Chile, como Colombia, que sufren muchísima más violencia hoy, que tienen un Estado que de verdad es muy peligroso para ellos, y necesitamos que la Argentina de verdad, dentro de todo este camino que ha conquistado, a través de los colectivos y a través de la lucha incansable de cada una de sus activistas, ha sido que justamente no se pierda en ese camino ninguna posibilidad de ceder y de retroceder en esto que se viene construyendo. Por eso creo que lo que queda son las privadas, creo que quedan las organizaciones, las empresas, y creo que en este camino, digamos, también está justamente lo importante de esto, ¿no? O sea, digo, en todo sentido creo que es beneficioso, ¿sí? No sé si Carmen, Vicky, si quieren cerrar. Ahí vamos para cerrar. Discúlpame, ¿puedo hacer una aclaración sobre mi comentario en el chat? Lorena Gerosa, mi nombre. Hola Lorena, la instancia de micrófonos, digamos, por el momento está solo limitada a los instantes. Te invito a que la puedas compartir en el chat. Bueno, Muchas gracias. listo. Gracias. Sí, para ya finalizar, digamos, considerando la hora y de acuerdo a lo pautado, quiero poder brindarle la palabra a Mimi, que nos quiere compartir un poema. Muchas gracias a vos. Gracias por toda esta gestión, por supuesto. Quisiera leerles, es un poema muy corto, no quiero pasarme del tiempo, por supuesto, por lo que hemos pautado. El poema pertenece a una amiga entrañable, se llama Vir del Mar, es una artista travesti cordobesa, actriz, poetisa, activista del género y es una de mis mejores amigas. El poema se llama Si me dejan soñar. Y va. Travestis en las colas del banco, travestis vendiendo flores, travestis legisladoras y ministras, travestis en los mostradores, travestis en las pasarelas y revistas, travestis matronas, travestis sicarias, travestis corriendo en Fórmula 1, travestis jugando al fútbol y a la mancha, travestis niñes, adolescentes y viejes, travestis dando conferencias, travestis reinas y presidentas, travestis fotógrafas, travestis ganando premios de literatura, travestis trabajadoras sexuales, travestis peluqueras y maquilladores, travestis cantantes y costureres, travestis no haciendo nada, travestis tomando sol en la playa, travestis siendo monjas, travestis marchando en el 8M, travestis construyendo casas, travestis propietarias, travestis borrachas y abstémicas, travestis ayurvédicas y paracetamolas, travestis marmoladas, travestis destetades, travestis mortíferas y cuchilleras, travestis en teatros para infancias, travestis en películas siendo personas, travestis ceramistas y pintoras, travestis caminando por la calle, travestis bailando por las paredes, travestis comprando verduras en hojotas, travestis haciendo de este mundo la fantasía más bella que podemos imaginar. Gracias. Gracias, Mimi. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mimi, gracias, Car. Vicky, gracias también. Gracias a profe, gracias a Agos, gracias Car, gracias Mimi. Me encantó el conversatorio. Muy hermoso todo en este día tan especial. Así que muy emocionada. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes en la sala. Este día sigue, hay un montón de conversatorios también trabajando sobre el tema, pero la idea es que no es solo hoy. O sea, esto tiene que trabajarse
los 365 días del año para los que estamos trabajando en todas las organizaciones. Es para nosotros un mandato ético, pero además un escándalo que no sea una realidad vivida y que hoy existen compañeros excluidos del sistema de acceso al trabajo. Yo creo que esto es la puerta para tener una vida dignificante, y la situación no puede ser más soslayada, digamos. En este sentido, creo que esperemos haberlo dejado de manifiesto. No sé si Mimi, gracias Vicky también, gracias Ago, gracias por el espacio a la universidad, gracias Andrea por traernos justamente las 3 libertades en términos reales. Y bueno, esperamos que todos puedan de alguna manera acercarnos a sus inquietudes y poder seguir trabajando en organizaciones concretas, ¿no? Que esto sea una verdadera realidad. Una organizaciones verdaderamente inclusivas, diversas, vivas, por sobre todo. ¿Sí? Muchas gracias, Mirna. Bueno, muchas gracias a todos y a todas aquellas que nos acompañaron. Y bueno, seguiremos compartiendo este tipo de instancias, invitándoles a que puedan sumarse. Y una vez más, gracias, bueno, a vos, Mirna, a Car, Mimi, Vicky y Andrea por este conversatorio. Invitamos a todos que puedan seguir reflexionando en el marco del día de hoy, que como Car dice, corresponde a un suceso, digamos, y está bueno saber a qué siempre. Un gran abrazo a todos y estamos en contacto. Gracias a los disertantes. Muchas gracias a todos, un gusto. Y aparición con vida de Tehuel. Exactamente. Un abrazo. Chao, un beso, profe. Chao, chicos.